Quiero darles las bienvenidas en nombre de Fundación Antena. Mi nombre es Elisa Ibáñez. Yo soy una de las fundadoras de Antena, que es una organización dedicada al desarrollo de las artes y la cultura en Chile. Nosotros empezamos a funcionar hace 5 años con la visión de construir una comunidad filantrópica que pudiera ser un acelerador para el desarrollo cultural y además ser un puente que conectara a las personas con el mundo del arte y también al mundo del arte en sí mismo también, y también con el mundo empresarial y con el Estado. Entonces, en estos últimos 5 años hemos estado dedicados a construir esta gran red colaborativa para el desarrollo de la cultura y de las artes, entendiendo que tanto las artes como la cultura son esenciales para el desarrollo humano y social, y por lo tanto de un país también, y en Chile es un tema que lo hemos dejado bastante relegado, y nosotros estamos convencidos de que parte de los problemas que tenemos hoy tienen que ver con esa falta de cohesión y la falta de unidad que genera la cultura finalmente. Entonces, para nosotros es primordial invertir en cultura y dentro de cultura también nosotros estamos incluyendo naturaleza, temas espirituales también y obviamente patrimonio. Así que la sesión de hoy día nos hace mucho sentido, tanto por el tema del presente, que para mí, para Alfonso y la Cota, nuestros socios en Antena, es un tema en nuestras vidas y somos todos practicantes de la atención plena, pero además también como una herramienta de conexión con el espíritu, como una herramienta, ¿cierto?, de creación, de encontrarse con el máximo potencial de cada uno. Así es que estamos muy agradecidos de poder tener hoy día a Claudio con nosotros y también agradecidos de Claudia Correa, socia Antena, que fue la que tuvo esta idea. Claudia es coach y le había tocado tener algunas sesiones con Claudio, así que fue un súper buen match. Y bueno, ya solo para introducir a Claudio brevemente, para los que no saben, Claudio es psicólogo y doctor en investigación en psicoterapia en la Católica, y además tiene un magíster en psicología clínica en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde es miembro del equipo Mindfulness de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y además ha tenido una serie de entrenamientos en mindfulness con distintos maestros, y realiza por lo tanto talleres de manejo del estrés basados en el concepto de la atención plena, y además escribió un libro que es muy interesante, que se llama El mayor avance de detenerse, y ahora está escribiendo otro libro sobre el cual también nos va a hablar hoy día, y que tiene que ver con esto de las conexiones humanas. La sesión entonces va a empezar con Claudio, que nos va a mostrar una presentación sobre 2 temas centrales que él nos va a explicar, y también va a hacer unas pequeñas prácticas también meditativas para que vayamos integrando la información en el proceso, y al final entonces vamos a tener un espacio para el diálogo. Y antes de avanzar, los quiero dejar 2 minutos con Claudia, que ella va a decir unas palabras para contarnos un poco de dónde viene esta inspiración. Así que gracias a todos por estar acá, bienvenidos a esta sesión Antena, y esperamos que la disfruten. Esto también va a quedar grabado, después lo vamos a subir a nuestro canal YouTube, así que también van a poder compartirlo con otras personas. Muchas gracias, adelante Claudia, y después seguimos con Claudia. Bueno, gracias Elisa primero por aceptar la posibilidad de tener este espacio nuevo para los socios y amigos de Antena y futuros amigos también que nos acompañan. Gracias a Claudio también por aceptar esta conversación. Me alucina, como estábamos hablando cuando entramos, la palabra puente, que creo que lo que nos hace falta más hoy en esta nueva realidad que vivimos son los puentes y generar conversaciones relevantes en los mundos donde nos movemos. He tenido la suerte, a través de ser parte de la red de coach de Be Human, de estudiar con Claudio Mindfulness, donde hemos tenido la posibilidad de generar esas conversaciones.
Y bueno, es importante porque el lenguaje, los mundos que habitamos y lo que hablamos al final es lo que genera la realidad. Y nuestro cuerpo también es parte de ese lenguaje. Entonces, cuando meditamos con Claudio, muchas veces Claudio nos invita a dibujar una sonrisa cuando estamos meditando y de alguna manera esa sonrisa que dibujamos en nuestra cara nos lleva a espacios, digamos, que no estaban disponibles. Entonces, solo con cambiar una pequeña cosa en nuestro cuerpo y en nuestra mirada, genera cambios relevantes, nuevas posibilidades. Así que, bueno, los quiero dejar con Claudio. En realidad, no les quiero quitar ningún minuto a él porque él es una persona increíble y que he tenido la suerte de compartir con él. Y yo quisiera que ojalá todos ustedes después que pudieran quedar conectados con algún puente con Claudio. Quién sabe, a través de Antena podemos inventar algo. Eso es un desafío. Así que, Claudio, gracias nuevamente y te paso la palabra. Bueno, gracias Claudia, gracias Elisa, gracias a todos los amigos y amigas que se conectan ahora. Para mí es un tremendo privilegio estar aquí y poder tener un espacio para compartir. Veo a varios amigos y amigas, así que me siento más en casa. Eh, Gracias por la invitación, porque en realidad algo que yo aprendí de ustedes, de Be Human y de las conversaciones que ahí tuvimos, es como el poder que tienen como las conversaciones improbables. A veces estamos tan en nuestros círculos, conversando con las mismas personas, que de repente tener una conversación con alguien que uno no espera, abre posibilidades insospechadas. Y tengo como la intuición de que en este momento ahora estamos teniendo una conversación improbable. Eh, Quizá ninguno de nosotros esperaba tenerla y puede ser súper interesante. Entonces, quisiera como invitarles a que ustedes y yo tengamos como la apertura de entrar en una conversación en que sabemos cómo va a partir, pero no tenemos idea cómo va a terminar. Y, y explorar juntos este camino, como co-construidamente. Realmente tengo la impresión que estamos haciendo un poquito eso. Y quiero agradecerle mucho la invitación que me hicieron a poder compartir este rato aquí con ustedes, compartirle un par de ideas. Y bueno, lo que hemos conversado para como marcar un poquito el espacio es que tenemos 1 hora y media, es decir, si entiendo bien, de aquí hasta la 1 y media como tope, probablemente a lo mejor un poquito menos. Y en este tiempo que tenemos, eh, yo les voy a compartir algunas ideas, en realidad solo dos ideas para compartir, poder explorar un poquito estas ideas, invitarles también si ustedes se animan a que no sean solo ideas, sino también practicar, si se animan a hacer algunas cositas más prácticas, eh, y también ojalá dialogar. A mí me interesaría mucho poder dialogar y compartir qué surge de este encuentro. En ese sentido, eh, hemos pensado como en un espacio al final para las preguntas, comentarios, dudas, lo que sea que aparezca. Pero también yo quisiera abrir la posibilidad que si de repente surge algo muy imperioso que alguien necesita comentar, también lo pueda hacer. Yo no tengo problema en eso. Podemos también abrir ese espacio. Eh, Claudio, ahí Quizás lo que se puede hacer es que pueden escribir al chat. Hay un eso, chat y buenísimo. pueden mandar una pregunta y nosotros vemos si interrumpimos la sesión o si la pregunta se responde después, ¿te parece? Me parece, Ya, buenísimo. súper. Hagámoslo así. Ya, pues. Entonces vamos a partir. Voy a compartirles una presentación y partimos inmediatamente. Entonces, yo voy a estar atento y le voy a pedir ayuda ahí a Elisa por si de repente se me pasa algo que no vea del chat. Tú me avisas nomás y me interrumpes. Eh, Quiero chequear si se ve bien la presentación. ¿Sí? Al parecer sí. Vale. Se ve bien. Eh, Sí, se ve bien. Genial.
Bueno, el título de la canción de lo que yo quiero compartirles hoy es Desde el mindfulness a la humanidad compartida, que es un poco un camino y que, para ser muy preciso, va a tocar esos dos temas, el mindfulness y la humanidad compartida. Esos van a ser los dos temas de hoy. Y me anima mucho poder detenerme en estos dos temas, que, que tal como aparece aquí, son dos temas que son distintos, pero que también tienen un área de intersección, es decir, se complementan. Y son dos temas en realidad bien grandes, bien, podríamos, yo podría estar hablando horas de cada uno de ellos. Y, y bueno, estamos aquí como en un café compartiendo algo sobre ellos. ¿Y por qué son grandes? Porque, por ejemplo, mindfulness tiene que ver con una capacidad que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos, de ser conscientes, es decir, de poder darnos cuenta de nuestra experiencia eh, en la medida que ésta está ocurriendo. Y esto lo hacemos habitualmente. ¿Mm? Y vamos a ver que es una capacidad que todos tenemos, pero que también corremos el riesgo de perderla o de olvidarla o de dejarla como en el desván, porque es una habilidad que requiere práctica, como volver a actualizar, como volver a ser presente. Vamos a entrar un poquito en el tema de la conciencia y la importancia que tiene ser conscientes. Y mi interés también sería tratar de ligar esto con las distintas ámbitos de la vida, incluido también el arte, como el rol que puede tener esto, ¿no? El estar presente en lo que hacemos, y sin duda el arte es una manifestación privilegiada para eso. Y el segundo tema que quisiera invitarles a explorar es el tema de la humanidad compartida, que es poner el énfasis o el foco en aquellas cosas que tenemos en común los seres humanos. Sin duda tenemos muchas cosas que nos diferencian. En eso, por ejemplo, la psicología ha explorado muchísimo. Em, pero también, y creo que ha sido mucho menos explorado, aquellas cosas que nos hacen iguales o aquellas cosas que tenemos en común, como el factor común. Em, yo tengo la impresión, y esto tiene que ver un poco con el trasfondo de lo que quisiera transmitirles, es que el tiempo que estamos viviendo hoy es un tiempo que nos está obligando a tener una nueva visión, a desarrollar un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje, a reimaginar lo humano, como dice un buen amigo mío. Y quizás los conceptos y las miradas que teníamos fueron útiles hasta cierto punto, pero necesitamos desarrollar nuevas miradas. Y dentro de eso, miradas globales, porque yo tengo la impresión que estamos enfrentados a desafíos globales también. Eh, para no ir más lejos, la crisis climática, la crisis social que vivimos en Chile, la crisis sanitaria en la que estamos, ¿no? La pandemia, son desafíos que nos están poniendo como en un escenario de una altísima incertidumbre, también de mucha vulnerabilidad, en contacto con el sufrimiento de otros y de nosotros mismos. Y cómo afrontar esto, ¿no? Cómo afrontar un desafío que es planetario. O sea, por ejemplo, la pandemia es algo que estamos viviendo todos, o no sé si toda la humanidad, pero gran parte de la humanidad. Y yo tengo la impresión que gran parte de los problemas que ha tenido el cómo afrontarla es que la hemos afrontado parcializadamente, ¿no? Cada país por su lado y cada grupo por su lado, sin tener una visión como de humanidad, una visión cosmopolita. Entonces creo que en esa necesidad de repensarnos, la noción de humanidad compartida nos ofrece una posibilidad de volver a pensarnos de un modo distinto. Como saben, el lenguaje que tenemos también define lo que podemos lograr. Entonces, pensarnos como humanidad compartida creo que también nos abre posibilidades también de pensarnos como realmente somos hermanos, somos parte de una misma familia, la familia humana. Entonces,
pocas veces tenemos la posibilidad de pensar como a ese nivel. Entonces quiero invitarles a explorar este punto también. Entonces, la invitación de hoy es a poder hablar de estos dos temas y tratar de hacer puente entre estos dos temas. Y como quería también conectar con el arte, quiero mostrarles una imagen de una obra de arte de un muy querido amigo que se llama Rodrigo Bamón, que es practicante Zen, compañero de práctica de hace muchos años, y él es una persona que ha integrado el arte con la meditación. Y él tiene estas obras que son muy bellas. Si ustedes pueden explorar después, si les interesa, tiene estas obras que se llaman Vamotrix. Son obras que él llama buenas, bonitas y superfluas. Yo no estoy muy de acuerdo con lo de superfluas, pero lo que él me explica es que son hechas para nada. Y eso tiene un tremendo valor. O sea, no son hechas con un fin para lograr un objetivo, sino porque sí, por el puro gusto, por el puro gozo de hacerlas. Y él las hace de papel y bueno, se toma mucho tiempo, mucho trabajo y es una bella práctica contemplativa. Entonces yo quisiera hoy resaltar el trabajo que él hace porque él es un ejemplo de la integración entre meditación, arte y presencia. Y un poquito hoy me inspira esta imagen y me inspira el trabajo de él para buscar puentes entre la contemplación, la presencia y el arte. Entonces honro un poquito a Rodrigo y el trabajo que hace. Y también quisiera traer una imagen eh, antes de empezar a hablar de mindfulness, que es la imagen de un refugio. Yo creo que siendo muy consciente con todo lo que estamos viviendo, donde las certezas externas se caen, así como naipes, surge la pregunta de en qué tomar refugio, ¿no? En qué guarecernos. Y ante esa pregunta, conscientes de la vulnerabilidad y también, no sé si les pasa, pero con todo lo que está ocurriendo, conscientes también de la tremenda interdependencia, que somos seres que nos necesitamos unos a otros y que no podemos ser seres independientes y separados de los demás. Como la metáfora y la imagen de una cabaña o de un refugio que nos pueda guarecer. Y puede ser que hayamos buscado encontrar refugio afuera, como en verdades, en cosas externas, pero bueno, probablemente todos hemos tenido la posibilidad de que también podemos tomar refugio en nosotros mismos, no de manera egoísta, sino en el sentido de que podemos tomar refugio en nuestra experiencia, en esta experiencia dinámica que tenemos día a día, en nuestra respiración, en nuestro cuerpo. Y un poquito mindfulness trata de esto, ¿no? De tomar refugio en nuestra experiencia, no para controlarla, sino para habitar en ella. Y voy a hablar un poquito de esto porque tiene mucho que ver con mindfulness. Pero antes de entrar en mindfulness, quisiera hablar como de un punto de partida, que a mí me gusta mucho partir desde aquí. Eh, porque, yendo al punto, compartimos muchas cosas los seres humanos. Pero a veces no nos damos cuenta o más bien nos olvidamos de lo que compartimos. Por ejemplo, compartimos que todos somos seres sensibles, estamos expuestos al dolor, la enfermedad y la muerte. Puede parecer una perogrullada, pero esto es algo que tenemos en común todos nosotros, todos los que estamos aquí. No nos es indiferente el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, ¿no? Al final, quizás la muerte es la única gran certeza que tenemos y curiosamente hablamos re poco de ella. ¿Mm? Pero sabemos que todos vamos a morir en algún momento. Y también por nuestra condición biológica
estamos expuestos a la enfermedad. Entonces a mí me parece importante partir como de la base de que esto es algo que tenemos en común todos nosotros. Otro aspecto que tenemos en común es que no vivimos aislados ni somos seres independientes y separados. Somos seres relacionales. Incluso en una pandemia, fíjense todo lo interconectado que estamos, ¿no? Y es que necesitamos conectar con otros, incluso a través de Zoom. No sé, yo me he preguntado, por ejemplo, cómo habría sido esta pandemia sin la tecnología. Bueno, han habido pandemias en la historia de la humanidad y la experiencia seguramente ha sido muy distinta, ¿no? De confinamiento. Y en realidad este confinamiento con tecnología que tiene la tremenda posibilidad de conectarnos con nuestros seres queridos, con los que no podemos estar, habla un poquito de que somos seres muy relacionales, somos seres sociales y necesitamos conectar con otros. Es cierto que a veces necesitamos aislarnos, estar solos, pero también podemos ver eso como la necesidad de relacionarnos con nosotros mismos. Entonces lo relacional es vital en nuestra vida y eso lo compartimos todos. Otro elemento que es como un punto de partida es que todos necesitamos estar o anhelamos estar libres de sufrimiento y tener una buena vida. Yo lo digo así, a mí me gusta pensar que nadie en la mañana se despierta y dice, otro día para sufrir, otro día para pasarlo mal y hacer pasar mal al resto. Bueno, espero que nadie diga eso o piense eso. Yo creo que todos despertamos queriendo tener una buena vida. Puede que discrepemos mucho en cómo conseguirla o cuál es el camino para lograr esto, pero tenemos el anhelo de tener una buena vida, de sufrir lo menos posible y de disfrutar. Y lo interesante y el punto que yo quisiera poner sobre la mesa es que esto no solo te pasa a ti, le pasa a todos los demás. O sea, todos tenemos este anhelo de estar bien. Entonces, también podemos conectar desde ahí. Y, y por último, la centralidad del momento presente. O sea, debido al hecho de que estamos expuestos a la enfermedad, al sufrimiento y a que vamos a morir, el momento presente es muy importante. Y quizás, para no dar muchas vueltas, ¿no? De las 3 o 4 cosas más importantes en la vida, al final es poder vivir nuestra vida con amor, con conexión y vivir la vida plenamente, ¿no? Vivir la vida en el momento presente, que al final es el único momento que tenemos, ¿no? Momento a momento. En realidad, si uno lo piensa así fenomenológicamente, desde el presente se despliega el futuro y los recuerdos, ¿no? Pero no sé si les pasa, a mí me pasó mucho tiempo y me vuelve a pasar de repente, que uno puede vivir muy preocupado o muy en su propia mente, en su propia cabeza, como por preocupaciones, por cosas que ocurren aquí como en nuestra cabeza, entre comillas. Por lo tanto, es central, y esto lo compartimos todos, la importancia del presente, del momento que se está desplegando. Y si nos paramos acá, somos todos muy parecidos, ¿no? Compartimos esta humanidad. El problema es que se nos olvida, con más frecuencia de lo que debería olvidársenos. Y esto me lleva, a propósito de la centralidad del momento presente, a hablar de mindfulness, que mindfulness tiene que ver con esto, con esta conciencia del momento. Me gusta mucho esta imagen porque refleja como a una persona, en este caso es una estatua de Siddhartha, en un contexto, ¿no? En una amplitud. Y nosotros somos un poco así, ¿no? Como seres que estamos en un contexto tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo por estar bien. ¿Y cómo podemos entender esta conciencia plena o mindfulness?
Bueno, vamos a ir a ese punto, ¿cómo lo podemos entender? Y quizás primero mostrar que en los últimos años ha habido muchísima investigación sobre el tema de mindfulness. Como que se ha puesto hasta un poquito de moda. Como ustedes saben, las modas tienen cosas buenas y cosas malas. Pero hay mucha investigación en el tema. Y yo tengo la impresión que parte de esto nace de una necesidad, como una necesidad de conectar con el momento. Y también la ciencia se ha interesado en conocer los efectos que tiene vivir más presentes. Voy a hablar un poquito de eso también en unos minutos. Pero ¿qué es esto de estar más presente? ¿Cómo lo podemos entender? Quizás una manera muy sencilla es con una definición que a mí me gusta mucho de Christopher Germer, que es un psicólogo clínico, que dice que mindfulness es la habilidad de darnos cuenta de lo que ocurre en el momento presente con una actitud de aceptación. Si se fijan, a lo mejor no les resulta muy rara esta definición. Probablemente todos hemos tenido momentos de darnos cuenta del momento presente. No sé, incluso se les ocurre alguno en este momento. Por ejemplo, si ustedes recuerdan algún momento de conexión donde ustedes estuvieron plenamente presentes, por ejemplo, sin pensar en lo que tenían que hacer o sin estar pensando en las preocupaciones, un momento que estuvieron plenamente eh, presentes. Por ejemplo, yo tengo el recuerdo del momento en que nació mi hijo, un momento que estaba ahí, así como con la vida totalmente fluyendo, ¿no? A lo mejor a las mamás o a los papás también se les hace presente un momento parecido u otro. Lo interesante es que todos tenemos esta capacidad de estar presentes. Sin embargo, se nos olvida o creemos que es algo que emerge espontáneamente y no tenemos ningún control sobre eso y después desaparece. Y no nos queda otra que esperar el próximo momento espontáneo en que vuelva a aparecer. Pero vamos a ver, y hoy día la ciencia avala que parece ser que esto es una habilidad que uno puede, no sé si entrenar es la palabra, pero generar las condiciones para que ocurra. Y eso hace una diferencia importante entre esperar que ocurra espontáneamente a generar las condiciones para que emerja de manera más fluida. Y esta es una habilidad que, si ustedes se fijan, está en juego momento a momento. A mí me gusta mucho esta gráfica porque ilustra que en realidad es un proceso continuo, ¿no? Mindfulness, en el que, por ejemplo, estamos atentos a algo. Por ejemplo, yo puedo prestar atención a mi respiración y en milisegundos mi atención se va, ¿no? Me distraigo. Y me voy de aquí. Empiezo a pensar en lo que tengo que hacer más tarde. Y al distraerme, tengo la habilidad, los psicólogos lo llaman metacognición, ¿no? La capacidad de darme cuenta que me fui y traer mi atención nuevamente aquí, con una actitud de aceptación, amabilidad, no juicio, y redireccionar el foco de mi atención al momento presente. Y volver a estar aquí, hasta que de nuevo mi atención se va. A lo mejor en lo que llevamos, que son media hora de presentación, ya tu mente se ha ido varias veces. Y esto nos pasa todo el rato, en realidad. Nuestra mente se va, nos damos cuenta que se va, y volvemos al presente, ojalá con una actitud de aceptación. A veces volvemos con un reto, ¿no? O con una actitud de juicio. Ay, Claudio, de nuevo te fuiste. Más encima tú hablas de mindfulness y te distraes. ¿Cómo es posible? ¿No? Ahí me estoy retando. Y me gustaría poner el énfasis en un detalle de esta gráfica que tiene que ver con que mindfulness o esta habilidad de estar presente no se trata de no irnos, porque siempre nos vamos a ir. Nuestra mente, vamos a hablar de eso, se va a ir, como que ese es su trabajo un poco.
pensar, irse. La práctica consiste más bien en darnos cuenta que nos fuimos y poder volver amablemente. Entonces, si tu mente se va, no significa que no te funciona o no eres bueno para esto, sino que funciona cuando nos damos cuenta que nos vamos y podemos volver amablemente. A mí me gusta pensar que mindfulness es un modo de ser y estar en el mundo. No es solo una técnica, porque en realidad en cualquier momento del día podemos estar presentes. Podemos hacer este gesto de volver. Una de las acepciones de mindfulness es recordar, y es recordar volver a estar aquí. Thich Nhat Hanh, maestro, dice que estamos a 3 respiraciones de distancia de nosotros mismos. A mí me ayuda mucho esa frase, sobre todo cuando estoy en una emoción intensa o me fui. Sé que todo está bien si en 3 respiraciones vuelvo a estar conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi experiencia. Y me voy a volver a ir, pero puedo volver. Y en realidad, si te lo piensas bien, mientras estemos vivos, podemos volver. Podemos estar conscientes nuevamente. Eso es una buena noticia, ¿no? Nos vamos, pero podemos volver. Y solo para resaltar la importancia que tiene esto, hay un autor muy importante en psicología, y no solo en psicología, en literatura, William James, que ya en el 1890 tenía esta frase que a mí me impacta, que él es uno de los padres de la psicología, y él decía que la facultad de dirigir deliberadamente nuestra atención errante una y otra vez constituye el fundamento mismo del juicio, el carácter y la voluntad. Y cualquier educación que mejore esta facultad será la educación por excelencia. O sea, cualquier educación o cualquier formación que contribuya a traer la atención errante aquí va a ser la educación por excelencia. Un poco ser dueños de nosotros mismos. No sé si dueño es la palabra, sino que ser, estar con nosotros mismos, habitar nuestra propia vida con atención. Y este hombre lo dijo en 1890. O sea, imagínense la lucidez que tenía hace ya más de un siglo, casi un siglo y medio. Y ojalá nuestra educación pudiera también dirigirse hacia esta intención. Y bueno, quizás más amablemente decir que a veces para entender algo ayuda mucho saber qué es lo que no es ese algo. Y ayudaría quizás a entender que mindfulness no es, o algunos lo llaman mindlessness, ¿no? ¿Qué sería lo contrario a mindfulness? Por ejemplo, correr entre una actividad y otra, romper o echar a perder las cosas, darnos cuenta que comimos cuando ya terminamos el plato. No sé si les ha pasado eso alguna vez. No reconocer sensaciones físicas de tensión o disconfort en el cuerpo. No sé si les ha pasado alguna vez que cuando tienen vacaciones se dan permiso para enfermarse o para resfriarse. Bueno, ojalá no les pase. A mí me pasaba eso, tengo el recuerdo vívido. O olvidar el nombre de una persona apenas esta nos lo dijo. Y no porque no lo escuché, sino porque no le presté atención suficiente, ¿no? O estar excesivamente preocupados por el futuro o el pasado, o llegar a un lugar sin saber cómo llegamos a ese lugar. Estas son experiencias cotidianas de distracción, ¿no? De que hacemos cosas en lo que se llama en mindfulness piloto automático, que puede ser tremendamente funcional. Y de hecho no tiene de malo que algunas cosas las hagamos así. El problema ocurre cuando vivimos así, ¿no? Cuando se transforma en un hábito del cual no salimos. Y ahí seguramente todos tenemos herramientas que nos ayudan a volver a conectar. Una de ellas, maravillosa herramienta, es el arte. Perdonen que use la palabra herramienta, no me gusta.
pero podríamos decir como práctica en verdad, como práctica es el arte, ¿no? Que nos vuelva a conectar con el presente. Entonces, mindfulness no es una técnica de relajación, una técnica de visualización, no es una práctica para lograr un estado especial más allá de los problemas, ni para desconectarnos de lo que sentimos, o pensamos o que queremos. No es una práctica para salir de la vida. Al contrario, es una práctica para estar más presentes en nuestra vida. Y tampoco una práctica para dejar la mente en blanco, que en realidad es más un mito que otra cosa, porque yo no conozco a nadie que deje la mente en blanco en realidad. Es un mito eso. Mindfulness es una práctica para estar presentes. Entonces mindfulness no es esto. Quizás ayude la metáfora de un faro. Nuestra conciencia es un poquito así, como un faro que, imagínense cuando uno se despierta en la mañana, abre los ojos, uno está consciente y se da cuenta. Y ese faro, esa conciencia, podemos tenerla disgregada, es decir, empezamos a hacer muchas cosas y nuestra luz se dispersa, o siguiendo otra metáfora, ¿no? Cuando en el computador tenemos muchas ventanas abiertas, ¿no? El computador se empieza a poner más lento, empieza a funcionar peor, y tenemos la capacidad, así como de dispersar la luz del faro, también tenemos la capacidad de reunir la luz del faro y focalizarnos. Entonces nuestra conciencia también tiene esta capacidad de focalizarse y de poder relacionarnos con nuestra experiencia, sea cual sea el contenido de ella. No tiene que ver con que las cosas sean más agradables o menos desagradables, sino que con estar con lo que estemos, ya sean experiencias agradables, desagradables o neutras. Y un poquito lo que ha mostrado la investigación es que cuando uno no está muy atento, está más preso del loop del estímulo y la reacción, ¿no? Hay un estímulo y yo reacciono en piloto automático. En cambio, cuando yo tengo esta capacidad de poder practicar el estar presente y el darme cuenta, se genera un mayor espacio entre el estímulo y la respuesta. Y puedo tener una respuesta más consciente. Y no reaccionar tan en piloto automático. Y ustedes ya pueden imaginar, ¿no?, que la reacción en piloto automático puede generar mucho sufrimiento. En cambio, poder serenarnos, detenernos y ser más consciente permite ampliar este espacio entre el estímulo y la respuesta. Esto me conecta, por ejemplo, con lo que habla Viktor Frankl. Muchos de ustedes habrán escuchado a Viktor Frankl, el psiquiatra vienés que estuvo en los campos de concentración, que escribió un libro fascinante que se llama El hombre en busca de sentido, y que él define la libertad como aquello que ocurre entre el estímulo y la respuesta, en ese espacio, ¿no? Y en ese espacio podemos jugar nosotros con mayor conciencia, ¿no? Y el mindfulness permite ampliar un poquito ese espacio. Para poder ofrecer respuestas más conscientes y menos reactivas. Y bueno, voy a hablar muy poquito de esto para poder pasar a hacer una práctica. Bueno, la ciencia se ha interesado mucho en esto. Hay un artículo en la revista Science que fue publicado hace unos 3 o 4 años atrás, que se titula La mente distraída es una mente infeliz. Bueno, la revista Science es una revista de las más prestigiosas académicamente, y este artículo es muy valioso y muy riguroso metodológicamente. Y lo que hicieron, les voy a contar brevemente, hicieron un estudio con 2.400 personas a través de una aplicación de un teléfono y les preguntaban 3 cosas. Una era, cuando te llegaba el mensaje, te preguntaba ¿qué estás haciendo? Y uno tenía que responder lo que estuviera haciendo. La segunda pregunta era ¿dónde está tu atención? Si estás consciente de lo que estás haciendo o no.
Y la tercera pregunta era, de 1 a 10, ¿con cuánto bienestar te sientes? Y este estudio mostró algo súper interesante. Les voy a contar brevemente. Una cosa que mostró es que el 47% del tiempo los participantes estaban pensando en algo distinto a lo que estaban haciendo. Es decir, estaban haciendo una cosa, pero estaban pensando en otra. No sé si les resulta familiar eso, ¿no? Estar en un lado, pero estar pensando en cualquier otro lado, estar pensando en otra cosa. Casi la mitad del tiempo las personas estaban así. Y aquí aparece algo interesante, que el mejor predictor de bienestar no era lo que la persona estuviera haciendo, sino si su mente estaba sincronizada con su acción. Eso quiere decir que no era tan importante el contenido, el qué. Por ejemplo, estar haciendo una actividad que yo considero agradable, por ejemplo, tomando una piña colada en una playa, o si estaba haciendo una actividad que yo puedo catalogar como desagradable, por ejemplo, lavar la loza sucia después de un día de fiesta, sino que el mayor predictor de bienestar era si yo estaba en lo que estaba haciendo. Es decir, si yo estaba con mi piña colada en la playa, estoy en mi piña colada con la playa, y si yo estoy lavando la loza, estoy lavando la loza. Y no que si yo estoy en la loza, lavando la loza, estoy pensando en la playa, y si yo estoy en la playa, estoy pensando en volver a mi casa. Parece ser que el mayor predictor de bienestar era estar en lo que estábamos. Y que incluso si uno tenía que divagar, si mi mente divaga, efectivamente divagar en algo agradable generaba mayor bienestar que divagar en algo desagradable. O sea, es mejor divagar o fantasear en la piña colada y la playa que fantasear que tengo que llegar a mi casa a lavar la loza. Sin embargo, tener la mente puesta en lo que estabas haciendo era un mejor predictor de bienestar que la divagación positiva. Y esto fue sorprendente. O sea, parece ser que poner nuestras fichas, poner nuestra esperanza en cultivar una mayor atención en el momento presente es un factor bien clave para el bienestar, en observar lo que nos pasa, más que cambiar las condiciones externas. Y por supuesto, esto no quiere decir que las condiciones externas no sean importantes y que no haya que tener una base para estar bien. Por supuesto que sí, pero después de cierta base, de ciertas condiciones básicas, lo que parece que empieza a importar, y hay muchos estudios en sociología que lo muestran, es la capacidad de estar contigo mismo y la capacidad de estar en lo que estés haciendo. Entonces, parece ser importante, y la ciencia está mostrando que el estar presente es un factor clave. Y les quiero invitar a practicar ahora, una práctica breve, si les parece. ¿Les parece? Voy a salir un momento de la presentación. Nos parece. Dale, Claudio. Eso, voy a dejar de compartir pantalla. Un segundo. Y les quiero invitar a hacer una pequeña práctica. Les invito a que nos demos un minuto para buscar una postura cómoda. Ahí donde estemos. Buscando tener la espalda derecha, los hombros sueltos. Y yo les voy a pedir un minuto. Voy a salir un minuto y vuelvo, menos de un minuto. Mientras tanto, les pido que puedan buscar una postura cómoda. Vamos a hacer una práctica sentados o sentadas. Entonces, si necesitas ir a buscar un cojín, lo puedes hacer en una silla o en un cojín. Vamos a hacer una práctica. Entonces, les voy a pedir 30 segundos y yo vuelvo y vamos a hacer una práctica de meditación sentados. Mientras tanto, busquen un espacio cómodo.
Bien, si ya tienes una postura cómoda, vamos a hacer una práctica que se denomina eh, conciencia plena en 3 minutos. Y la buena noticia es que uno la puede hacer en 3 minutos, o menos, o más. Y tiene 3 pasos. De hecho, los voy a mencionar porque puede ser útil si tú no has practicado nunca antes, que la puedes hacer autónomamente en cualquier momento. Y esta práctica tiene un primer momento que es tomar conciencia de dónde estamos. Tiene un segundo momento que es llevar la atención a nuestra respiración. Y un tercer momento que es desde la respiración llevar la atención hacia el cuerpo. Y esto en realidad lo podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso, eh, por eso elegí esta práctica para hacer ahora, ¿no? Porque tampoco necesita uno tener un gran entrenamiento ni nada. Simplemente eh, hacerse el tiempo de unos minutos para practicar. Conozco amigos que la hacen a veces en el baño o, o cuando tienen 3 minutos. Tengo el recuerdo cuando mi hijo nació, que a veces uno no tiene tiempo para nada, que de repente uno necesita eh, darse ese tiempo. Tengo muy presente a amigas y amigos que tienen 2, 3 hijos, que en pandemia y con trabajo necesitan darse un respiro. Entonces, te invito a buscar una postura cómoda. Si quieres cerrar los ojos y simplemente sentir que estás ahí. Fíjate si hay alguna tensión innecesaria. Y te invito a que no hagas ningún esfuerzo, ni siquiera a intentar meditar. Simplemente notar que estás ahí, soltando las tensiones innecesarias y percibiendo, por ejemplo, la fuerza de gravedad en tu cuerpo. Y nota cómo la fuerza de gravedad hace que tu cuerpo tienda a caer. Y al mismo tiempo tú haces un gesto para mantenerte erguida o erguido. Y podemos escuchar cualquier sonido o el silencio que haya en este momento. Y no te preocupes si tu mente se va en pensamientos, no pasa nada, puedes volver. Y puedes volver a tu respiración. Sin buscar controlarla, simplemente sintiéndola. Notando la inhalación y la exhalación. Por ejemplo, puede ayudar a reconocer dónde notas que estás respirando. Hay gente que lo nota en el pecho o la nariz, o hay gente que siente el fluir, pero lo importante es donde tú lo notas. Y escuchamos y sentimos.
Y sin hacer ningún esfuerzo, fíjate si puedes ampliar la atención a las sensaciones del cuerpo, notando cómo tu cuerpo se siente ahora, tal cual está, sin tratar de cambiar nada. Si necesitas soltar alguna tensión innecesaria, adelante. Y el propósito es simplemente en este silencio sentir nuestro cuerpo, respirando. Nada que hacer, ningún otro lugar al que ir. Y muy de a poquito, suavemente, fíjate qué pasa si esbozas una media sonrisa y te permites sentir esa media sonrisa en tu rostro, en tu respiración, en tu cuerpo. Quizás este pequeño gesto sea lo que me lleve hoy. Y de a poco, suavemente, te quiero invitar a ir volviendo. Si puedes mover un poquito los dedos de las manos, de los pies. Y quizás antes de conectar con la pantalla, fíjate si a tu alrededor hay algo que te gusta. Alguna figura, quizás el cielo. Y puedas detenerte un momento a percibirlo con atención. Unos segundos. Quizás es algo que había estado pasando desapercibido hasta ahora. Puedes contemplarlo y de a poquito invitarles a volver a estar aquí, notando cómo nos sentimos, cómo se siente estar aquí después de esta práctica de 3 minutos. Y si alguien se anima, solo si alguien se anima, puede escribir en el chat alguna palabra, una frase, cómo está, cómo se siente. Si es que quiere, es totalmente libre. Vamos a tenerlo presente también. Lo vamos a leer y vamos a considerar. Mm, Bueno, Ahí están apareciendo algunos comentarios, Claudio. ujú, Gratitud, dice Valentina. sí, Paz, liviandad. mm, buenísimo. Encuentro conmigo. Le apareció otra mano. Mm, Paz, alegría, sonrisa. Gracias, Pauli. Paulina, amiga, María Luisa, un regalo. Un regalo Gracias, enorme estos minutos. gracias, Margarita, también. Gratitud. Varias amigas. Equilibrio, conectada, feliz. Gracias. Conciencia en mi cuerpo, qué importante. Gracias, Dominga. Gratitud, permanencia, habitar la impermanencia. Cata, gracias, Cata. Agradecida, serenidad, bienestar, regalo, humanidad compartida. Gracias, Claudia. Presencia, espaciosidad.
wow, un montón de cosas que están ahí, siguen apareciendo. Silencio donde no hay silencio, calma, serenidad, relajo total, calma y alegría. Bueno, yo me sorprende y me alegra porque creo que esto es algo que cada uno hizo. O sea, realmente el poder darse un espacio para detenerse 3 minutos, 5 minutos, es maravilloso. Así que muchas gracias por lo que han ido compartiendo. Y también, a lo mejor no lo han puesto, pero a lo mejor se les han ocurrido ideas también, o palabras. Bueno, vamos a dar otro pasito, si les parece. Y hay algunas preguntas que van a ir apareciendo, las vamos a retomar y las vamos a retomar al final. Hay una pregunta también sobre la muerte que me comenta Elisa, las vamos a incluir al final de la presentación. Y van apareciendo nuevas preguntas, así que voy a dejar un buen tiempo para el final. Creo que esta parte la podemos hacer un poquito más rápida, la que viene, sobre humanidad compartida. Así que demos un pasito más y vamos a dejar espacio para el diálogo, ¿les parece? Dale. Entonces voy a volver a poner pantalla y vamos a pasar al segundo tema, que es humanidad compartida, que es, en pocas palabras, esto es una descripción de la principal investigadora en autocompasión, que se llama Christine Neff. Y ella dice que la humanidad compartida es la capacidad que tenemos, bueno, de entender que la experiencia humana que vivimos forma parte de una experiencia más amplia, compartida por otros, en lugar de verlo como experiencias individuales y separadas. Es un poco como opuesto yo me acuerdo cuando adolescente me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? No sé si alguna vez ustedes se lo preguntaron, ¿no? Y cuando uno tiene una experiencia, especialmente cuando uno tiene una experiencia dolorosa o triste, a veces creemos que eso que nos está pasando solo nos está pasando a nosotros. Sin embargo, el sufrimiento o el dolor tiene el potencial de hacernos sentir aislados, pero también tiene el potencial de abrirnos y hacernos sentir conectados. Y nuestra humanidad compartida se trata de esto, ¿no? De reconocer que nuestra experiencia humana forma parte de una experiencia que compartimos con otros humanos. Y fíjense que esto es muy importante porque esto nos permite empatizar, nos permite sentir compasión, nos permite también alegrarnos por lo que a otros le pasa, ¿no? Porque podemos resonar con el otro. Esto abre también a la relacionalidad, porque no somos seres aislados, sino que somos seres interdependientes. Y por eso creo que es importante redescubrir la humanidad compartida. Redescubrir entre comillas, porque seguro que todos nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos experiencias de humanidad compartida. Con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, con el arte seguro que también. Y aquí hay una paradoja, ¿no? Que en la medida que uno más profundiza en algo, al mismo tiempo eso es más universal, es más compartido. Ahí hay una paradoja que yo no logro entender muy bien, ¿no? Pero hay algo de esto, como mientras más profunda la experiencia humana también es más compartida. Y es que los seres humanos tenemos algunas cosas en común que ya vimos al comienzo, pero desde la biología, los seres humanos nacemos frágiles y necesitamos el cuidado de otros. A mí me gusta mucho, y siempre pongo esta imagen de la jirafa, porque hace unos meses descubrí que las jirafas se demoran 30 minutos en ponerse de pie después que nacen y como 90 minutos en galopar. O
sea, a los 90 minutos una jirafa ya galopa y por lo tanto puede moverse, puede conseguir alimento. En cambio, los seres humanos no. Los seres humanos, ¿cuánto nos demoramos en ponernos de pie? Nos demoramos como un año, en el mejor de los casos. Y en ser autónomos nos demoramos muchos años más. De hecho, el otro día vi un estudio que decía que un ser humano recién puede ser autosuficiente o ser autónomo como a los 13 años, biológicamente. Ni hablar socialmente, ¿no? Necesitamos a veces, bueno, algunos no lo somos nunca, o podemos pasar décadas en realidad. Y esto refleja dos cosas, y la que yo quisiera resaltar es que los seres humanos necesitamos el cuidado, y el cuidado está al servicio de la supervivencia, el cuidado de otros. Y para ilustrar este punto, fíjense que para que ustedes estén hoy aquí, en esta presentación, tuvieron que tener el cuidado esmerado de alguien por años. No sé si se habían dado cuenta de eso, pero alguien los tuvo que cuidar por años esmeradamente para que ustedes estén aquí hoy día. O sea, tuvieron que tener un cuidador o cuidadora, madre, padre o cuidador, que estuvo mirándolos y protegiéndolos por años, dándoles alimento, comida, llevándolos al baño, dándoles abrigo, no solo condiciones materiales, sino también afecto y cuidado. Sin eso no podemos sobrevivir. En cambio, la jirafa a los 30 minutos se pone de pie y puede vivir. Entonces, biológicamente somos seres que nacemos muy frágiles, somos muy vulnerables en realidad. Vulnerable no como fragilidad, ¿no? Sino como de que necesitamos el afecto y el cuidado. El cuidado es muy importante. Y por lo tanto, el altruismo juega un rol fundamental. Y yo tengo la impresión que alguna de las concepciones equivocadas que hemos tenido como sociedad es que parece que creemos que prima el principio de la supervivencia del más fuerte, la competencia y el llegar primero a la cima. Pero si uno se pone a mirar como la vida cotidiana fenomenológica, hay muchos momentos de altruismo y de ayuda. Si no, el sistema no funciona. Si no, no estaríamos acá. Micro momentos de cuidado, sin los cuales no podemos vivir. Y que al final no son noticias, no salen en ningún diario, pero sin eso no estaríamos vivos. Y para ilustrar un poco este punto, este es un estudio del 2008 que muestra que el cerebro humano realmente termina de madurar como a los 20 años. A los 20 años. O sea, uno podría pensar que de los 0 a los 20 años somos todavía muy inmaduros. Bueno, podemos seguir siéndolo, pero nuestro cerebro termina de madurar en términos de volumen de materia gris recién a los 20 años. Por lo tanto, los primeros 20 años de vida son de crecimiento, de maduración, de aprendizaje. Y en realidad seguimos aprendiendo toda la vida. Esto muestra un poco lo importante que es el cuidado. Y les quiero mostrar unos videitos que ilustran este punto del cuidado. A ver si se escucha. Aquí quizás pida alguna ayuda. Vamos a ver si se escucha. Yo te comento. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Bueno, la capacidad de ser altruistas es muy primaria en la naturaleza humana. Y curiosamente es algo que hemos ido redescubriendo en la ciencia. Había incluso líneas de pensamiento que argumentaban que el ser humano no tenía la capacidad de ser altruista y que en realidad todo acto era egoísta. Pero hoy día la ciencia está mostrando que tenemos la capacidad de ser altruistas.
también tenemos la tremenda capacidad de ser egoístas. Tenemos las dos potencialidades. Y en realidad, lo importante al final del día es qué regamos, qué cultivamos. Les voy a mostrar otro video muy breve, de unos 50 segundos, de un estudio muy interesante que están haciendo en el Max Planck Institute sobre conductas altruistas y prosociales en niños pequeños. Y está cambiando hoy día el paradigma incluso de los niños, de cómo tienen la capacidad de ver al otro, reconocer la necesidad que el otro tiene y de actuar en consonancia. No les digo más y miren este pequeño video. Hmm. Bueno, a mí no se me deja de parar un poquito los pelos ese videito, ¿no? Lo he visto muchas veces y me sorprende mucho cómo está este potencial de ver al otro y de entenderlo y de ayudarlo. Y ese niño no recibió ningún premio por eso. De hecho, en el estudio, si después tú le dabas un premio y seguías repitiendo el experimento, después de un tiempo, si no le dabas el premio, dejaba de hacer la conducta. O sea, era una conducta espontánea que surgía al notar la necesidad de otro. Y cuando tú la instrumentalizabas, perdía fuerza. Lo potente, creo yo, es que tenemos ese potencial altruista, pero parece ser que lo hemos un poquito olvidado. Fíjense aquí que aquí hay una estadística de algunos estudios. Esta es una revisión que hice hace un par de años sobre artículos académicos que tenían dentro de sus nombres deshumanización versus humanidad compartida. Y realmente hay muchos más papers y científicamente sabemos mucho más sobre los procesos de deshumanización que sobre los procesos de humanización. En realidad sabemos muy poco sobre cómo nos humanizamos, porque nos lo damos como por sentado. Es como que, no, si yo ya soy humano, ¿no? Yo ya sé cómo ser humano. Pero en realidad parece que la mayor parte del tiempo nos olvidamos de cómo serlo y de cómo regarlo. Y sin embargo tenemos mucha claridad de cómo deshumanizarnos. Bueno, muchos estudios que vienen desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Y aquí lo que yo quisiera resaltar es como el sesgo que tenemos. Tenemos un sesgo como hacia lo defectivo, hacia lo que no funciona. Y necesitamos, o sea, no negar eso, por supuesto, pero también tener una mirada más amplia para incluir los procesos de humanización y saber más de esto. Y aquí me embalé con algunos videitos y quiero mostrarles un video que muestra cómo la comparación puede perjudicarnos y cómo la comparación construye una identidad falaz. Este es un experimento muy sencillo, también sacado de la investigación, en este caso en laboratorios con monos, en el que hay dos monos, ustedes lo van a ver, y se les pide una tarea a los dos monos, que es, se les entrega una piedra y el mono tiene que devolver la piedra. Y a uno de los monos se le entrega de premio una pasa, que es un premio muy preciado porque es dulce. En cambio, al otro mono, al que está más cerca de la pantalla, se le entrega de premio un pepino. Y el pepino no es dulce. Entonces, si uno le dan el pepino solamente y no ve que al otro le dan una pasa, en realidad no pasa mucho. Pero fíjense lo que ocurre cuando te das cuenta que a ti te dan un pepino, pero al mono del lado le dan una pasa. Fíjense qué pasa. She gives a rock to us, that's the task. And we give her a piece of cucumber and she eats it. The other one needs to give a rock to us.
the other one sees that, he gives a rock to it now. Yes, again, cucumber. He tests the rock now against the wall. He needs to give it to him. And he gets cucumber again. Bueno, a propósito de la comparación y la competencia y la ilusión de que estamos separados en realidad. Y el compararnos tiene efectos nocivos, ¿no? Ya sea que te compares favorablemente o desfavorablemente, porque desfavorablemente, bueno, entro en una competencia evidente, pero incluso si me comparo favorablemente, puede surgir el temor de que hoy me van a quitar lo que tengo. Y en la vida siempre hay alguien que tiene algo más que nosotros. Entonces, en realidad, si uno lo ve con un poquito más de perspectiva, el problema es la comparación misma, ¿no? Como compararnos con otros, que eso genera sufrimiento. Y bueno, quizás para ir cerrando, me gusta mucho esta cita de Albert Einstein. Es una cita que habla de la ilusión de un yo separado. Y me gustaría invitarles a leerla, que refleja un poco la importancia que tiene derribar las barreras y conectar con una humanidad compartida y una visión cosmopolita más amplia. La frase dice: un ser humano es una parte del todo, llamada por nosotros universo, una parte limitada en tiempo y en espacio. Él se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sensaciones, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de su conciencia. Y esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas cuantas personas cercanas a nosotros. Y nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión al ampliar nuestro círculo de compasión, para abrazar a todas las criaturas vivientes y a toda la naturaleza en su belleza. Y nadie es capaz de lograr esto por completo, pero el esfuerzo por tal logro es en sí mismo parte de la liberación y una base para la seguridad interna. A mí me remueve y me resuena la invitación como ampliar nuestro círculo de compasión para abrazar a todas las criaturas y a toda la naturaleza. Y aunque nadie sea capaz de hacer esto completamente, sí es una base para la liberación y para una seguridad interna. Porque si lo pensamos, refugiarnos en un yo separado es una seguridad muy provisoria y muy enclenque, diríamos acá en Chile, ¿no? Muy superflua. Y bueno, quizás pienso, tengo algunas láminas más, pero creo que lo podríamos dejar hasta aquí. Yo les voy a compartir la presentación, por supuesto. Y quizás Gracias. pudiéramos dejar un espacio para dialogar, para conversar. Súper. Gracias, Claudio. Estuvo excelente. Y hay dos preguntas importantes, o sea, hay dos preguntas grandes acá que vamos a compartir. Una es de Denise, donde dice si se puede vivir plenamente, se puede vivir también una muerte plena. Esto a raíz de que 3 de sus familiares murieron por el virus. Y en el fondo, ¿cómo convivir con esa imagen y tener un duelo sano también? ¿Cuál es como ese cruce? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero lamento mucho la pérdida. Mucho, mucho. Es muy duro, ¿no? Perder a seres queridos y claro, creo que es un dolor que uno necesita tiempo y espacio y no forzar nada para irlo asimilando. Yo creo que la muerte nos ha tocado a todos un poco más directa o más indirectamente estos días, este tiempo. Así que bueno, primero lamentar mucho la pérdida de tus seres queridos, Denise. Y yo creo que sin
realmente creo que ser consciente de la muerte nos permite ser más conscientes también de la vida. Porque, bueno, a los que hemos perdido seres queridos, es un llamado a que la vida es urgente, a que la vida no podemos vivirla trivialmente. Ante la muerte, lo trivial se vuelve poco, ¿no? Y se resalta lo importante. En ese sentido, creo que la muerte es una invitación a vivir la vida y honrar la vida. Porque si no hubiera muerte, si fuéramos eternos, en realidad daría lo mismo. Perderse o probar una cosa y después probar otra. Pero debido a que nuestra vida es limitada, es valiosa, es única y no la podemos desaprovechar. Entonces creo que, y también conectándolo con la muerte, una manera de honrar a nuestros seres queridos que parten es viviendo más plenamente. Creo que ahí hay algo, una enseñanza que nos ofrecen en general las grandes tradiciones de todo tipo, espirituales, que no niegan la muerte, que la tienen muy presente, no por un afán morboso, sino por un afán de que nos recuerda lo valioso que es la vida. Súper. Gracias, Claudio, con esa respuesta. Y aquí hay otra pregunta de Miguel. Dice, Claudio, a propósito de tomar conciencia y aceptar con compasión la realidad respecto al sufrimiento e incluso los traumas del pasado, ¿cuál es tu perspectiva respecto a métodos terapéuticos como el DBT que integran la atención plena como abordaje terapéutico, incluso ante trastornos severos de la personalidad, como podría ser el trastorno borderline? Gracias por la pregunta. Me parece súper interesante. Bueno, hoy día no vamos a poder profundizar en ese punto porque daría para mucho, da para un tema en sí mismo, ¿no? Pero mindfulness y la práctica de estar presente se ha ido incluyendo en la psicoterapia y se ha ido incluyendo en tratamientos específicos. Uno de ellos es el que menciona, ¿no? La terapia dialéctica conductual, que trabaja con pacientes con personalidad, con trastorno de personalidad limítrofe. Y es muy potente lo que pasa ahí. De hecho, es uno de los tratamientos, uno de los 2 o 3 tratamientos que tiene evidencia científica robusta, que tiene efecto en este tipo de pacientes, que son de los pacientes más difíciles. Para los clínicos saben de lo que hablo, ¿no? Pero son pacientes que tienen conductas autolesivas, que tienen conductas de riesgo hacia otros, que tienen cambios emocionales muy fuertes y que es muy difícil trabajar con ellos en terapia, ¿no? Y la terapia dialéctica conductual incluye mindfulness. Es uno de los 4 componentes que se trabaja. Y me parece muy importante porque ahí la práctica de mindfulness favorece el darnos cuenta. Porque si uno ni siquiera se da cuenta de lo que uno hace y los efectos que eso tiene, no tenemos ni una posibilidad de hacer nada. En cambio, el poder darnos cuenta nos ayuda a poder hacer algo con lo que nos pasa. Y resaltar, por ejemplo, que la creadora de ese programa, la Marsha Linehan, es monja zen, es meditadora desde hace muchos años y tiene la gran virtud de adaptar las prácticas de mindfulness para esa población en específico. Y así como ella lo hace, hay muchos tratamientos que lo hacen, ¿no? Hay para la depresión, para la ansiedad. A mí me parece que, dicho así de manera breve, porque podría hablar horas de esto, pero donde haya sufrimiento y donde uno pueda hacer algo para aliviarlo, bienvenido. Y creo que mindfulness puede contribuir a eso. Qué buena. Gracias, Claudio. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Porque si no, yo te quiero preguntar algo en relación al concepto de la evolución consciente, que es un tema que está muy también en la conversación hoy día. ¿Qué opinas tú con respecto a esta teoría de que la humanidad está avanzando hacia una nueva etapa evolutiva, hacia un nuevo estado de conciencia? Mm, ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso?
También da para mucho. Miren, yo debo confesarte, Elisa, que soy un poco más escéptico. No soy tan, no tengo, debo confesarme como agnóstico en ese punto. ¿Y por qué lo digo? Porque creo que puede ser, pero también puede no ser. Yo creo que lo que está en juicio hoy día, al final del día, con todas las crisis que estamos viviendo, es incluso la noción de evolución, como la idea de que seguimos creciendo, evolucionando. O sea, yo creo que hoy día estamos al borde de la cornisa, evolutivamente, y podemos caer en el despeñadero o podemos dar un salto. Pero no creo que sí o sí evolucionemos. O sea, más bien depende. Depende un poco de lo que terminemos haciendo. Yo soy súper poco determinista en ese sentido. No lo doy a priori. O sea, no creo. Y no creo que sea bueno darlo a priori tampoco. Es decir, no estamos en un salto de conciencia, vamos a evolucionar. Porque veo un cierto riesgo como en dormirnos en los laureles, ¿no? Como con una confianza a priori. Yo encuentro tan peligrosa la confianza a priori como la desconfianza a priori. Y yo realmente creo que lo que estamos viviendo es algo nuevo, que no tiene muchos parangones. Estoy pensando también en la crisis climática, que ha sido fruto de lo que hemos hecho y que lo que terminemos haciendo va a depender de lo que hagamos hoy. Entonces creo que estamos como en un cruce de caminos. Y en ese sentido yo soy más bien escéptico, con un toque de optimismo, pero muy poco. Y confío más, creo que es el tiempo de actuar, como de hacer cosas y de colaborar y de reimaginar. Y que lo que terminemos haciendo va a ser fruto de lo que hagamos juntos, pero ojalá que haya un desarrollo de la conciencia, pero no estoy seguro. Y dudo y sospecho de los que dan certeza de eso en realidad. Y el mindfulness, ¿tú consideras que igual es una herramienta, como es una herramienta de conciencia, de alguna manera es una herramienta evolutiva? O sea, es una herramienta que te ayuda a avanzar en tu ser humano. Eh, yo escribía el 2010 un librito que se llamaba El mayor avance es detenerse. Entonces me cuesta pensar como en que nos ayude a avanzar. O sea, nos ayuda, sí, sin duda, pero en un sentido como de darnos cuenta de los paradigmas y de que tenemos la posibilidad de que aquí mismo podemos redescubrir una nueva mirada. Yo soy como un inmanentista radical más que un trascendentalista, en el sentido de que creo que hay mucha riqueza en el momento y en descubrir lo que sea que se esté desplegando en este momento. Y confío sí en la capacidad de darnos cuenta. Y creo que ahí podemos florecer. Que el detenernos puede brindarnos como un despertar. Pero no me atrevo como a dar pronósticos. Perfecto. Una última pregunta antes de cerrar, de Dominga, dice, respecto a la conciencia del cuerpo, ¿cómo consideras que se debe abarcar este punto desde la perspectiva de una persona con fibromialgia y con relación cercana al arte? ¿Esta conciencia se trabaja por medio de la expresión o debe trabajarse también de otra forma? ¿Qué herramientas consideras fundamentales para tomar esta conciencia del cuerpo y del dolor? Mm, mm. Y con esto ya cerramos. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Es muy profunda en realidad, no sé si pueda quizás decir algo solamente, comentar. Bueno, decir que, por ejemplo, los primeros trabajos de mindfulness se hicieron con pacientes con fibromialgia y dolor crónico. Y que en ese terreno, me acuerdo de Kabat-Zinn, una cosa que le escuché hace muy poco, que me encantó, que él dice que John Kabat-Zinn, uno de los autores que
que desarrolló mindfulness en Occidente, que ante la idea del dolor y en realidad ante nuestras ideas preconcebidas, la invitación es explorar, poner en cuestión esas ideas rígidas y explorar la experiencia. Y cuando uno explora la experiencia del dolor, uno observa que es dinámica, que va cambiando, que aumenta el tono o disminuye el tono. Y en ese sentido, solo me gustaría decir que creo que el cuerpo es un espacio infinito de exploración, donde están las sensaciones, donde están las emociones. Es un territorio inexplorado y que la práctica de mindfulness, la práctica de estar presente, incluye por supuesto el cuerpo, ¿no? Estoy pensando siempre en una mente corporizada. Creo que ahí el trabajo que ha hecho Francisco Varela es muy significativo al proponer una concepción encarnada. Él habla del embodied mind, la mente corporizada, porque en realidad somos mente y cuerpo en todo momento. Y en ese sentido creo que especialmente ante el dolor o la fibromialgia o nuestra experiencia corporal, lo podemos pensar como un territorio inexplorado y de indagación continua. Gracias, Claudio. Bueno, para ir cerrando, Claudia Correa quiere hacer un último comentario, pero antes que nada agradecerte a ti y a todos los que participaron también hoy día por esta sesión. Estuvo increíble, interesante, Gracias entretenida a y muy todos. enriquecedora. Así es que yo te agradezco mucho y seguimos conectados, y como hablamos en algún minuto, las personas que quieran seguir profundizando en este tema con Claudio, Claudio está haciendo va a ser un curso en la Adolfo Ibáñez, ¿cierto? Está continuamente haciendo talleres, así que les podemos compartir su contacto para que ustedes le escriban directamente. No sé si tienes algo que decir al respecto o lo hacemos así, básicamente. Quizás pueda mostrar mi correo un segundo, por si alguien quiere. Ya, beso, súper. Me demoro un segundo en Dale. mostrarlo, que era la lámina final, que como me suele pasar, nunca llego al No final. llegaste. Ahí está el refugio nuevamente. Ahí está mi correo y mis datos por si alguien quisiera conectar. Por mi parte, Perfecto. encantado. Entonces, Claudio.araya, Ay, cualquier cosa perdón. igual nosotros se los vamos a compartir, y los dejo entonces con Claudia, que va a cerrar la sesión. Gracias a todos por haber participado hoy día. Conéctense con Antena, antena.cl. Tenemos unos recomendados de arte muy entretenidos que compartimos gratuitamente cada 15 días, así que los que quieran se pueden inscribir y recibir nuestra información y conectarse con el arte, y ahora con temas como el de Claudio también. Así que gracias, Claudio. Y Muchas Claudia, gracias. cierras tú entonces esta sesión. Gracias, Elisa. Gracias, Claudio. En realidad el que va a cerrar es Claudio, pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad. Claudio, tú has creado una fundación que se llama Humanidad Compartida, que tiene que ver con mucho de lo que estamos hablando. Y me llamó mucho la atención una de las láminas que mostraste de una frase de William James, que decía: la facultad de dirigir deliberadamente nuestra atención errante una y otra vez constituye el fundamento mismo del juicio, el carácter y la voluntad. Y cualquier educación que mejore esta facultad será la educación por excelencia, que mejore esta facultad será la educación por excelencia. Entonces, como entiendo que tu Fundación Humanidad Compartida quiere llevar el mindfulness también a personas que no han tenido acceso al mindfulness. Y pasa con la educación, que tenemos una brecha, que de alguna manera los que estamos hoy día conectados somos personas que hemos tenido acceso a la educación, que tenemos acceso al internet, que tenemos acceso al Zoom, a Antena y a ti. Entonces, de alguna manera, ¿cómo llevamos cada uno de nosotros el mindfulness y la atención plena a las personas que no han tenido el acceso que nosotros hemos tenido, para que podamos vivir esta humanidad compartida de verdad? Porque si no, al final terminamos siendo un pequeño nicho y no logramos esa humanidad compartida. ¿Cómo llevamos a cabo ese desafío? Gracias. Sí, bueno, gracias, Claudia. Creo que dos cosas que se me vienen a la cabeza. Una, creo que cada uno puede hacer un aporte ahí desde donde está.
No creo que haya una sola manera. Y seguro, hoy día más que nunca, hay oportunidades de colaborar y de conectarse con otros que realmente necesitan. Y nosotros tenemos posibilidad de colaborar con otros, ¿no? Quizá hoy día con la emergencia en cosas muy concretas, pero más allá de la emergencia también. O sea, lo que tú dices, tenemos una brecha educacional que, que es terrible, es dolorosa, ¿no? Lo que pasó en octubre en Chile refleja un poco eso, como una cosa fragmentada. Y creo que todos podemos aportar, y nosotros, yo con mi esposa y algunos colaboradores hemos desarrollado esta fundación que tiene el propósito de hacer puentes entre estas prácticas y personas a las que no llega habitualmente, porque también las prácticas de mindfulness están en un nicho social elítico. Entonces, nuestra misión es poder acercar eso y generar puentes desde una simetría, ¿no? Desde una colaboración par a par. Estamos haciendo algunas cositas, tenemos un par de proyectos, todavía es muy, muy pequeño. Entonces, si alguien se anima también a conectar, Fundación Humanidad Compartida, y pueden buscarlo y nos podemos conectar. Y de nuevo, a propósito de las conversaciones improbables, quizás desde aquí también surjan iniciativas. Entonces, apelar a lo individual, pero también apelar a lo que pueda surgir en la conversación.